Hola, bienvenidos una vez más a Relatos en la Ventana. Hoy vamos a leer a la escritora argentina Esther Cross, que también es traductora y licenciada en psicología. Nacida en la década de los años 60, digamos que su dedicación a la literatura empieza a mediados de los años 80 a través de los talleres literarios de La Paulera. Félix de La Paulera fue un tallerista bastante célebre en aquellos años, que además tenía vinculación con Borges y Bioy Casares, y es por eso que sus primeros libros, los primeros libros de Esther Cross, fueron unas dos series de entrevistas, uno con Borges y otro con Bioy Casares, de autoría compartida con Félix de la Paulera. Después, entre finales de los años 80 y principios de los 90, obtiene una beca para estudiar cine en Nueva York, pero a su regreso se dedica más de lleno a la literatura y empieza a publicar novelas y libros de relatos. Su primer libro, en 1992, fue una colección de cuentos titulada Crónicas de alados y aprendices. También entre medias se dedica a la traducción, como dije antes, traducción del inglés. Aquí en el canal hemos leído una traducción suya del escritor norteamericano William Goyen, y seguramente en un futuro no muy lejano vamos a leer otra traducción suya del escritor también norteamericano Richard Yates. Es el mayor éxito, o el libro por el que es más reconocida, es de 2013 y se trata de La mujer que escribió Frankenstein, un libro bastante híbrido en el que mezcla, es como una especie de semblanza biográfica novelada de Mary Shelley, la autora de Frankenstein, evidentemente. Y el libro que nos ocupa hoy es muy curioso, es un libro de relatos, se titula Cavanagh. Es un libro de relatos que están hilados por una protagonista común a través de todos los cuentos, que es una mujer que se muda a vivir al célebre edificio Cavanagh de Buenos Aires, y todos los relatos giran alrededor de historias de los vecinos de ese edificio. El libro se publicó originalmente en 2004 por la editorial Tusquets en Argentina, pero aquí en España acaba de llegar en 2025 por esta pequeña edición de la editorial Minúscula, muy bonita por cierto, y que a mí me llamó la atención enseguida cuando lo vi en librerías de aquí de Madrid, ya que yo me crié en Argentina muy cerca de la Plaza San Martín y el edificio Cabanag era una visión que yo tenía durante toda mi infancia como de un edificio emblemático de Buenos Aires, que bueno, supongo que los seguidores del canal que sean de allí de Buenos Aires sabrán de qué estoy hablando, y quienes no sean de Buenos Aires a lo mejor también lo pueden conocer por la historia que tiene este edificio. Entonces me llamó muchísimo la atención, me compré el libro y la verdad que los relatos me gustaron bastante. Entonces quería leer uno que se titula Siesta Argentina. Los recién llegados al edificio se hicieron sentir mucho antes de instalarse. Hicieron cambios profundos en el departamento del piso de arriba. Era una familia de señor y señora y pareja de hijos. Una familia que al estar en obra, obraba. De la siguiente manera, que yo he vivido así. Era difícil tirarse en la cama y entrar en estado de siesta, porque en el piso de arriba había un carnaval demoledor. Martillaban las paredes, martillaban y martillaban, imponiendo esa palabra metálica y estridente que perfora la cabeza. A la mañana temprano no había tanto ruido, pasos arrastrando bolsas y los sonidos amortiguados del ascensor en la parte de servicio. De a poco me entregaba, al rato me habituaba. Los sonidos tenían un ritmo oculto y yo podía descubrirlo, adaptarme y ceder. Hasta me sorprendía cabeceando. A eso de las 11 se les caía algo pesado, como una bomba puntual y al mismo tiempo sorprendente. De ahí hasta las 2 de la tarde las cosas mejoraban. Pero a las 3, que es la hora de la siesta argentina, entraban en funciones y la obra se ponía realmente en movimiento. Masas y el campanazo de Monasterio Zen en el centro de Buenos Aires. Sierras. Nunca un silencio, porque siempre en el fondo golpeaban los martillos. Clavos. No voy a hablar del monstruo de las gárgaras de la cañería, ni de que algunas mañanas al abrir la canilla saltaba un chorro de agua turbia como el agua del río que corría paralelo a pocas cuadras. A veces los hombres se hablaban brevemente, con las voces raspadas porque tenían que gritar para oírse. Dejo de lado el tema del polvillo o las huellas en la escalera. Yo nunca protesté. Me abstuve de presentar una queja al consorcio. Para ser sincera, desconfiaba más de la llegada de la familia que de todos esos ruidos y sus derivaciones. Si se anunciaban así, ¿qué podía esperarse? En realidad no me importaba que la obra se prolongara al infinito. Cuanto más tardaran en arreglar el departamento, más iban a tardar en llegar sus habitantes. Fue una mañana de abril. Los pájaros cantaban en el contrafrente. La luz radiante del sol lastimaba los ojos. Se me había dado por ordenar el ropero y ahí encontré uno de los legados indelegables de la familia, un payaso de cristal de Murano
que mi madre había guardado cuando se lo regalaron para no ofender. Lo había preservado de caídas y accidentes con un cuidado extremo, parecido a la culpa. Dejé la figurita temible donde estaba y también dejé de ordenar. Por las ventanas entraba una corriente de aire helado que cruzaba como un fantasma todo el living. Era un día de otoño demorado, perfecto para tomarse una licencia. Podía regalarme una siesta a deshoras, un sueño lateral. Había más ruidos que a la noche, pero eran ruidos de la vida, los ecos de la calle, la sirena ultrasónica de alguna emergencia, una radio, la marcha de la obra en el piso de arriba. Solo tenía que bajar las persianas, graduar la oscuridad, recostarme en el sillón, cerrar los ojos y dormitar entre sonidos familiares. Ya eran las 11, faltaba poco para que un peso se desplomara contra mi techo. Podía vivir con eso, y de hecho lo esperaba. En cambio, mal cambio, oí las pisadas de un chico que repetía una y otra vez el mismo circuito en el piso de arriba, siguiendo un patrón regular por toda la casa. Estaba aburrido. Me di cuenta porque cuando estoy aburrida yo también camino por toda mi casa, pero no hago ruidos. No estaba solo. Otra persona menor de edad merodeaba la zona. Usaba taquitos, así que supuse que era una chica argentina. Daba zancadas en el cuarto que estaba encima de mi escritorio, seguramente midiendo el espacio disponible para los muebles que pensaba traer en breve. ¿A qué se debería su desfile hiperkinético? ¿Estrenaba zapatos? ¿Perseguía algún insecto? Ni hablar de cuando, contrariada por algo, se despachaba con un solo de malambo. Entonces vino lo peor. Llamé el ascensor para salir a dar una vuelta con mi perro, y como soy una persona consecuente, cuando llegó procedí a subirme. Pero no tuve tiempo de presionar el botón de planta baja porque me llamaron desde arriba. Entonces tuve que subir contra mi voluntad hasta el 8.º piso, y los vi a todos. La dueña de casa, el cerebro de esa obra que alteraba mis horarios, abrió la puerta tijera rápidamente. Llegaba tarde a algún lugar y dijo, en tono imperativo, «¡Vamos, chicos!». Como los chicos no venían, apareció en su defecto el marido. Me preguntó, «¿Sube?». Dije, «Bajo». Sus orejas eran pequeñas y redondas como las de un oso. Los ojos parecían dos ciudades, o una partida en dos por un río. Dos ciudades porque estaban llenos de sentido, las ciudades lo están. Ese hombre parecía un mundo, y era un hombre de mundo. Un hombre de negocios, me dijo Paredes, el portero, torciendo la boca. ¡Qué cara! El señor entró, rebotó como un punching bag, saludó y miró a mi perro, Orson, que ni lo tuvo en cuenta. Entonces el resto de la familia subió de un salto al ascensor. Parecía que el ascensor era un barco y se escoraba por el contrapeso, que yo quise balancear. Me hundí en mi rincón del ascensor y empecé a contar números blancos sobre un fondo negro. Mi situación era incómoda, acorralada por personas que me ignoraban por completo. Entre sus espaldas y la pared gozaba, dentro de todo, de cierta libertad para mirar. Aproveché la concentración de la familia en sus propios asuntos para observarla. Se habían trenzado en una discusión que no tenía salida. La agitación se dio de pronto, inopinadamente. Cuando pasábamos del primer piso a planta baja dejaron de hablar. No fue una tregua pacifista. Se preparaban para bajar del ascensor, que se escoró un poco por el desbalance, como una nave en la regata de una publicidad de colonia para hombres. El padre de los hijos olía a aftershave, y la hija se había bañado en perfume. Tanta colonia producía un efecto entre fúnebre y narcótico. Ya en planta baja se atoraron en la puerta. Me pareció fuera de lugar que el marido no le cediera paso a su mujer y quisiera salir primero. Por eso entendí la reacción airada de ella, que le ganó por media cabeza. Los padres fueron superados en conjunto por los hijos, que los dejaron rápidamente atrás y se alejaron discutiendo por algo que parecía importante. Nadie se molestó en ayudarme a cerrar la puerta. Me imagino que creyeron que era la parte que me tocaba, mi prenda por salir última en ese juego loco de salir del ascensor. En el edificio todos hablaban de la obra, y había quien prefería calificarla de remodelaciones. Nunca entendí qué estaban modelando de nuevo, pero algo era seguro, modelaban desde la raíz. Me costaba preservar las nociones básicas de ubicación espacial y cordura física. No sabía si temblaban las paredes de mis tímpanos o las de su departamento. Lo cierto es que en la escala del temblor las sacudidas eran fuertes. En ese sentido, no sonaba fuera de lugar cuando alguien hablaba de refacciones. Me lo dijo Paredes. Todo hecho a nuevo. Por esa afición a la novedad, nada quedaba en pie, y todo era sacado de contexto. Una tarde, dos albañiles bajaron una puerta por la escalera con los brazos en alto. Parecía que llevaran una camilla con un paciente invisible y delicado encima.
Se daban instrucciones con palabras que los otros repetían en eco. Va, atrás, sí, igual que en una clínica o en un entierro. Miré la puerta, ya inútil, exactamente igual a las mías, que eran como esa de las originales. Pensé que si discutía con alguien en un lugar sin puertas, la cosa no pasaría de un tibio intercambio de palabras, porque todo pierde encanto en una discusión sin el recurso de pegar un buen portazo. A veces llegaban refuerzos. Un día pasó por mi ventana un pintor sentado en una tabla colgante de madera. Cuando el hombre terminó de pulir la fachada del departamento de los vecinos, crucé a mirarla desde la plaza. El blanco liso y nuevo contrastaba con el gris gastado del edificio y lo hacía quedar mal, como una mancha de limpieza. En ese tiempo todos teníamos calendarios de animales en la cocina, regalo de la tintorería o del almacén. El clásico era el almanaque con la foto de un canario. En los años bisiestos me tocaban los gatitos siameses de raza, pero tan juntos en la foto que parecían hermanos siameses. Yo marcaba fechas de vencimiento y cumpleaños. Subrayaba los fines de semana con la esperanza de que llegara un poco de silencio. Pero los sábados ellos seguían adelante con la obra, como si corrieran una carrera contra el tiempo. Los domingos, en cambio, no se oía ni un ruido en el piso de arriba. El día se convertía en una siesta continuada, de la mañana a la noche, que era como una no siesta, si lo pensaba un poco. Yo aprovechaba para leer, con más voracidad que concentración. Al atardecer, cuando la biblioteca me hundía en la sombra, abría la ventana para salir a flote. Tan grande era la calma anterior a la tormenta de los lunes. Poco después empezaron a llegar los materiales nuevos. Pasada la demolición, venía la etapa constructiva. Esperaba el ascensor con Orson hasta que perdía la paciencia. Después bajaba los 7 pisos por la escalera, y más de una vez tuve que empujar al pobre perro, que tenía su carácter y se empacaba en los rellanos. Al bajar me cruzaba con los albañiles que subían cargando baldes y cajas para la obra de la familia Keops. Llegaban encomiendas con el nuevo piso de parquet, latas de pintura, bolsas que después bajaban cargadas de escombros. Nunca podré olvidar ese 21 de septiembre. Los estudiantes del liceo celebraban el comienzo de la primavera con un picnic en la plaza. Un grupo practicaba puntería con balas de pan y de manzana. Otros tocaban la guitarra que habrían hecho bien en olvidarse en el ropero. La plaza estaba minada. Si daba un paso me arriesgaba de resbalón. Las flores estaban en flor y un olor dulce y cargado subía desde el pasto. La vida reverdecía, habían engordado las palomas. La humedad también traía alguaciles. De la ventana del 8.º piso de mi edificio colgaban unas sogas. Los albañiles hacían maniobras para levantar por el aire una bañera. Era una tarea lenta y delicada. Al rato la bañera ya estaba a la altura del 2.º piso. Me malicié inconvenientes y calculé que iban a perjudicarme. Cuando entré a mi departamento, la bañera chocaba de frente contra mi ventana. Un fallo de cálculo, me dijo el capataz de la obra cuando bajó a disculparse. La familia venía cada vez más seguido. La obra les estaría costando una fortuna. La mujer siempre apurada y nerviosa. No se privaba por eso de aconsejarle al marido que se tomara las cosas con filosofía. ¿Cuál es el apuro?, le decía al marido, que se quejaba por las demoras en la obra cuando compartíamos el ascensor. A veces se desquitaban con los hijos, que no tenían después de todo la culpa de nada. Los vestían con ropa de muñecos, única en la ciudad. Esos chicos hablaban en un dialecto extraño. Basta se decía bast, imbécil era imbácil, y vist por viste, vist todo el tiempo. Se hacían los modernos para ofenderme, y se habían apoderado del ascensor. A la hora que fuese, los días en que la familia venía a supervisar la obra, los encontraba en el ascensor, a veces sentados en el piso, matando el tiempo. Me imaginé que habrían vivido siempre en una casa y que por eso les divertía subir y bajar con los vecinos, o que el ascensor sería para ellos una especie de zona neutral, de refugio improvisado para escaparse un poco de los padres. La mujer se presentó formalmente una tarde cuando nos cruzamos en la calle. Se disculpó por los dibujitos y los anónimos que sus hijos me pasaban debajo de la puerta cuando los traía con ellos. Habría preferido que no lo mencionara. Mi forma de protegerme era no darme por aludida. Pero la señora quería que los chicos me pidieran disculpas. Le dije que no era nada porque sinceramente para mí eso no era nada. Si esa mujer se hubiera puesto en mi lugar cuando su hija ensayaba Yo vendo unos ojos negros con la guitarra en la escalera, me habría entendido. Si hubiera estado a mi lado, en mi cocina, cuando al rato la nena comenzaba a cantar Perfidia, su actitud habría sido otra. Si hubiera abierto la puerta de mi casa los días en que su hijo enganchaba en el picaporte las botellas de leche que repartía a la madrugada el lechero,
habría visto el asunto desde otra perspectiva. ¿Qué mal podían hacerme en comparación esos dibujos y mensajes? Un domingo coincidimos todos en el ascensor de servicio. Los 4 estaban de punta en blanco. Podían venir de una fiesta o ir a un entierro. Los chicos estaban tranquilos y callados. El padre le cedió el paso a la mujer antes de salir. Todo parecía normal y al mismo tiempo triste, raro. La chica crecía de golpe, monumental. Qué chica grande. Pero tenía las uñas mordidas y un borde de infección en fuego alrededor, los nudillos marcados y los hombros caídos en un gesto resignado. Cuando compartíamos solas un viaje de ascensor, la chica enfocaba un punto fijo en el aire y miraba, concentrada, sin pestañear. Un día le hablé y tuvo que mirarme. O estaba sin dormir, o había estado llorando, o las dos cosas, y aunque era algo tan evidente que nunca me había detenido a pensarlo, me di cuenta de lo joven que era. Adiós, gracias, fue todo lo que nos dijimos al despedirnos. La esperaba su hermano con unos amigos, otro que parecía haber crecido en días, no sé cuántos años tendría, pero ella estaba seguro de que tenía más. La hermana pasó a su lado sin mirarlo, sin mirar tampoco a sus amigos. Los chicos la rodearon, y él cerró el círculo para enfrentarla. Algo está mal, me dije. También pensé que a lo mejor exageraba, pero el hermano le pegó, con la mano abierta en la cara a su hermana, y hasta sus amigos retrocedieron. Ella no. Bajó la vista y como pudo se abrió paso y avanzó. Sus taquitos resonaban en el pasillo de la entrada. Salió a la calle y yo salí corriendo atrás. La vi doblar rápidamente en la esquina. En casa me tiré a dormir la siesta, pero no pude descansar. El sol estaba en su lugar. No había martillos, ni carreritas locas, ni perfidia, ni ojos negros, pero no dormí. Me quedé despierta por ella. Era lo menos que podía hacer. Era mi forma de transmitirle mi comprensión telepática, de enviarle ánimos mentales. La imaginaba en la calle. Tomaba aire y trataba de recuperarse. Estaba pensando que la vida era así. Iba en el colectivo a lo de una amiga y planeaba un desquite mientras miraba la calle. O estaba en un banco de la plaza, en la sección de los que lloran. Daban ganas de salir a buscarla. Y sin embargo, la indignación que sentí esa tarde no fue nada comparada con la del otro día, cuando los vi hablando, relajados en el hall de entrada. La chica estaba apoyada contra una pared, con los libros del colegio entre las manos, y el hermano decía cosas que, a juzgar por las risas de los dos, eran muy graciosas. Cuando pasé a su lado me ignoraron. Fue el colmo. No recuerdo la fecha en que empecé a complotar, quejándome, como quien no quería la cosa, por la obra y sus numerosas infracciones al reglamento de copropietarios. Hablé con Paredes y los vecinos que me cruzaban el edificio y sus inmediaciones. La señora Llorens se abstuvo de opinar sobre los ruidos a la hora de la siesta porque ella a esa hora, me dijo, no estaba en casa, trabajaba. Los Wilkinson me aseguraron que como tenían un sueño muy profundo no oían nada. Yo aprovechaba cuando alguien me preguntaba cómo estaba para decir, cansada, no puedo dormir por los ruidos de la obra del octavo. Slavomir Olensky, el vecino polaco y traductor, me dijo que no podía quejarse porque lamentablemente era insomne turno completo. Fue imposible tratar de acercarme a la señora Blanco, porque como siempre pasa con algún vecino, me había retirado el saludo hace tiempo. Cuando finalmente se mudaron opté por la diplomacia. El camino beligerante había fallado y después de todo seríamos vecinos. Los vi llegar una mañana. La mujer traía una valija y el marido su juego de palos de golf. Los chicos trabajaban a la par de los empleados de la mudadora. Subían y bajaban con los canastos y apilaban sus libros en la vereda al lado del camión. Yo abrí el ropero, busqué papel de regalo, envolví el payaso de Murano y subí al octavo piso a darles la bienvenida y presentar credenciales. La casa brillaba como un jabón mojado y la mujer, sonriente, dijo que mi regalo era bonito y original. Es más, agregó mientras le buscaba un lugar, va a quedar bien en la repisa, dijo mientras sancionaba con una mueca la sonrisa filosa en la cara de sus hijos. Después de tantos días, semanas y meses tachados en el almanaque del canario, habían llegado. Sentados entre los canastos, tomamos juntos un té que podría haber rechazado para no abusar de su hospitalidad, aunque eso solo se me ocurrió después. Mi indiscreción no demoró su mudanza. Esa noche durmieron en el departamento y al poco tiempo ya se habían instalado para siempre. A la noche cocinaban sus comidas. Trajeron cosas y amigos, su radio, su televisión, su ilustradora, cada uno con su música. Tienen problemas, decía a veces Paredes negando con la cabeza. Después bajaba la vista y me negaba el secreto, aunque yo, por indiscreción, no iba a preguntar.
tienen problemas. Y una vez que lo había dicho parecía que Paredes, como siempre, tenía razón. Me daba mala espina. Nadie quiere que a las familias les vaya mal. Todos formamos alguna vez parte de alguna. Hay domingos en que subir con uno de los hermanos en el ascensor es como llegar a casa un poco antes. La mujer me tuvo preocupada, como se dice, cuando la noté pálida y callada, y el señor de negocios dirige los problemas del consorcio como si fuera el director de una empresa en extinción. Después de Navidad se van de vacaciones y yo veo crecer la pila de cartas en su casillero. Cuando salen juntos es como si fueran una raza en sí mismos. Los padres siempre van delante, la chica de un lado al otro, el hermano camina con las manos en los bolsillos. Cuando cruzan a la plaza, miran hacia atrás, como si adivinaran que alguien los espía. Entonces cierro la cortina y me doy el lujo de una siesta argentina. A la mañana confío en ellos para despertarme. Me levanto con los ruidos que salen de su ventana y llegan amplificados por el contrafrente. Ya aprendí a disfrutar de los beneficios secundarios de tenerlos de vecinos. Los efectos primarios son complejos. A veces hasta da la impresión de que una nunca puede estar realmente sola. ¿Dónde termina su piso y empieza mi techo? ¿Saben tanto de mí como yo sé de ellos? Conozco sus secretos. Me doy cuenta si pelean porque las puertas nuevas se salen de quicio cuando las cierran de un golpe. Cuando la música suena a todo volumen en el piso de arriba y alguien se regala el número secreto de un baile, sé que hay al menos uno que está contento. No es mi música preferida, pero es contagiosa y suena bien. Me levanto de la cama y voy a la cocina. Pongo el agua a hervir. Echo unas hebras de té. El vapor sube hasta la grieta que va de una punta a otra del techo, la que me niego a reparar en la confianza de que todo lleva un tiempo. Este es el relato Siesta Argentina de Esther Cross. Espero que os haya gustado.